izquierdo va a hacer un ejercicio y las personas que están del lado derecho, y el ejercicio va a consistir en usando alguna de las técnicas que acabamos de ver para facilitar, sistematizar y hacer conscientes las decisiones narrativas. Las personas que están en el lado izquierdo me van a contar el cuento de Caperucita Roja, pero desde el punto de vista de la abuelita. Máximo una cuartilla. Las personas que están del lado derecho me van a contar el cuento de Caperucita Roja, pero desde el punto de vista del lobo. Máximo una cuartilla. Sí, o sea, piensa cómo contarías el cuento desde el punto de vista de la abuelita y con esto, diría esto, o haces tu índice con cualquiera de las técnicas, la que tú creas que te vaya a funcionar mejor. Y luego me lo escribes. Acá desde el punto de vista de la abuelita, acá desde el punto de vista del abuelo. Máximo una cuartilla, ¿saben lo que es una cuartilla, no? La cara de una hoja. Y cuando lo termine, se lo mandan al correo electrónico de Víctor para que lo pueda imprimir. Recuerden que no deben poner su nombre, solo su número. ¿Sí? Y lo vamos a ver en pizarrón. ¿Dudas sobre lo que tiene que hacer? Todo el mundo se sabe el cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? Usa cualquiera de las técnicas. No, nada más incluyen el relato. ¿Todos tienen el correo electrónico de Víctor? ¿Todos tienen el correo electrónico de Víctor Hugo? ¿Sí? Bien. Usando una de las técnicas. El tema de mi relación con la escritura, los que tenían título, adivinen qué título era. Nadie puso la escritura y yo. La escritura, esa odiosa tarea. Nadie puso un título que realmente evidenciara cuál era su relación con la escritura. Todo el mundo puso mi relación con la escritura. Hasta el típico de nombre. Recuerden que no pongan su nombre sino su número de identificación. Puede ser ruido, no se vayan a espantar, ¿eh? Puede ser ruido, no se vayan a espantar. Sobre todo tú, Chireti.
el tema de mi relación con la escritura, los que tenían título, adivinen qué título era. Nadie puso la escritura y yo. La escritura, esa odiosa tarea. Nadie puso un título que realmente evidenciara cuál era su relación con la escritura. Todo el mundo puso la relación con la escritura. Hasta recuerden que no pongan su nombre sino su número de identificación. Voy a hacer ruido, no se van a espantar, ¿eh? Voy a hacer ruido, no se van a espantar. Sobre todo tú, Jeremy. ¿Qué les parece? Muy bien. David, ¿verdad? No. Joseph. David es él. Joseph, David, ok. Se llama el Pero bosque. sabes Joseph. que párate y en voz alta. Y despacio. Se llama el bosque del lobo. El bosque, El bosque del lobo. párate para acá, porque si no, no te voy a oír. A ver, el bosque del lobo. Bosque del lobo. El lobo del bosque tenía su fama y había que conservarla. Había vivido ahí por años, cerca de aquel poblado con el que mantenía buena relación. Más despacio. Nunca había considerado atacar a sus habitantes porque generosamente le facilitaban la labor de cazar ovejas o pequeños terneros que criaban exclusivamente para él. Los pueblerinos también mantenían una prudente lejanía por aquella fama también ganada que los hacía temer. El lobo estaba seguro que si no fuera por ese temor, ellos no le proporcionarían más comida e invadirían su hábitat que tantas luchas les había costado. Ese día, esa niña prudente no le tuvo miedo. Ataviada con su linda capa roja, lo restó cruzando el bosque. El lobo salió a su encuentro, pero la niña no se inmutó. Al contrario, se atrevió a hacerle conversación. Ni siquiera le convidó de los exquisitos pasteles que llevaba en su canasta. Tampoco era su temor que hasta le dijo a dónde se dirigía. Así que el lobo, sintiéndose insultado, se adelantó y llegó a esa cabaña donde la abuela se mostró más prudente y asustadiza que la niña, pero a la que había que callar de alguna manera. No le quedó más remedio que comérsela
desnudarla y vestirse como ella, a lo que obligan las viejecillas a los En lobos. ese orden. En ese orden. Bueno, a ver si. Pero cuando la niña llegó, jugó con la astucia del lobo. Le hizo preguntas que tenían respuestas evidentes. ¿Es que esa niña nunca había mirado bien a su anciana abuela? ¿Acaso su nariz era más grande que la de la viejecilla? ¿Y qué decir de las orejas? ¿Acaso no eran sus uñas más hermosas? ¿No sus afilados dientes más vistosos, lucidores y brillantes? ¿A qué todas esas preguntas que no conducían a nada? Pero el lobo tenía su plan y no iba a dejar que esa niña fuera más astuta que él. Su respuesta a esa última pregunta tonta fue: para comerte mejor. Pero un cazador pasaba por ahí con una escopeta y lo mató injustamente. De cualquier forma, nuestro antepasado logró su objetivo. La niña y los pobladores volvieron a temerles a los lobos. Y gracias a él, nuestro héroe, ahora volvemos a tener una buena fuente de comida y un bosque libre de humanos. Muy bien. A ver, ¿por qué te pareció bueno? Bueno, creo que en vez de ponerlo como hermano, lo ponen como que todo lo que hizo estuvo bueno. Entonces es desde el punto de vista. De un lobo mejor. ¿Alguien tiene algún comentario sobre este texto? Es como se la comió. ¿Cómo va hilando las ideas? De tal manera que sí nos va llevando así como que a cada una de las partes de comprender la mente de los que. Y, ojo, tiene una explicación de esa anécdota que es la de Caperucita, completamente diferente. Eso es el enfoque. Salvo el asunto de Gómez, o sea, no se la puedo comer y luego desnudar. Sería un acto digno del circo Ataide. Lo demás está muy bien narrado desde un punto de vista distinto, con un enfoque diferente. Y, ojo, no lo está narrando el lobo, lo está narrando un narrador que al final nos damos cuenta que es otro lobo, que es descendiente del lobo que murió en la anécdota de Caperucita. ¿Comentarios sobre esto? Ahora, gracias. Sí. Ahora, ¿alguien tiene un texto que no le haya gustado, que le haya parecido que no cumplió con lo que yo pedí? Aquí tengo uno que tiene algunos un par de pelos, pero no me parece una. A ver. Para empezar, tiene cuartilla y media. Para empezar, tiene cuartilla y media. Eso ya es un medio tache. A ver, pasa y léelo. Pero en general la historia no me parece mal. Sí. A ver. Dice: cierto día me levanté con un hambre voraz. Perdón, el título, probando una nueva receta. Cierto día me levanté con un hambre voraz. Creo debido a que el día antes solo había podido comer 5 conejos, un venado y uno que otro animalito que se cruzaba por ahí, lo cual para un lobo grande, ágil, feroz, malo y fuerte como yo era muy poco para un día entero. Frente a esta gran hambre decidí salir a buscar qué comer, pero nada se me hacía apetitoso, todo era igual a lo del que siempre comía, así que decidí caminar hasta encontrar algo más exótico. En mi andanza me encontré con un viejo amigo, al cual le conté sobre mi problema de no encontrar nada que fuera de mi agrado para comer. Ante esto, mi viejo amigo me contó sobre un animal poco encontrado. Este tenía un sabor muy rico, ya que era fresco y de carne muy suave. Del animal al que se refería eran los niños de los humanos, algo que me pareció no muy accesible, ya que estos eran muy sucios y pequeños. Pero frente a mi necesidad de comida exótica, tomé en cuenta su consejo. Así que partí a buscar un cachorro de humano. Pronto encontré a una madre humana con su hija, la cual parecía le daba instrucciones a la pequeña para presuntamente partir a algún lugar. Enseguida pensé que esa era la oportunidad adecuada. Me escondí cerca de donde ambas platicaban para conocer a dónde se dirigía la niña. Esto era hacia la casa de su abuelita, a la cual le llevaría algo. Para mi suerte, la niña tenía que seguir un camino muy corto,
y transitado, por lo que no podía comérmela. Lo anterior me obligó a decidir engañar a la niña, llevándola por otro camino, pero si intentaba comérmela podría gritar y alguien me atraparía. Por lo tanto, acompañado a mi primer plan, decidí engañar a la abuela para que ésta saliera de su casa y yo poder introducirme en ella y ahí comer a la niña. Para poder ejecutar mi plan, busqué algo para engañar a la niña y que ésta no supiera que yo era un lobo. Afortunadamente, uno de mis amigos hacía poco tiempo se había comido un cazador y aún guardaba la ropa de tan gran hazaña. Así que se la pedí prestada y me las coloqué para realizar mi plan. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí a la intersección entre el camino corto y la vía Carlos Bernal, un camino largo por el cual tendría que llegar a la niña. Ahí esperé a la niña. Cuando esta llegó, le comenté que el camino que ella siguiera era muy largo y me siguió y el resultado me hizo caso y el camino. Ahora faltaba a la abuelita. A esta le buscó su casa con la misma vestimenta para solicitarle de su casa porque había animales muy malos en las cercanías y eso la ponía peligro. Pero ella no aceptó por más que yo rogara. Así que decidí comértela. Algo que no me pareció muy bueno, yo por favor no voy a ganar a todos. Al estar dentro de la casa me di cuenta que necesitaba que la niña comérmela hiciera el niño, pero no lo consiguió. Esto lo solucioné poniéndole la ropa de la abuela, porque así lo voy a pasar por ella. Al llegar la niña a la casa, esta no se dio cuenta de mi engaño y se acercó a mí lo suficiente para poder comérmela sin problema. Pero al estar a punto de hacerlo, un hombre parecido a un cazador entró a la casa y me atacó. Quedé inconsciente y no sé qué pasó después. Creo logré comerme a la niña porque me siento muy llena y con demasiada sed. A ver, ¿qué les parece esta versión? Larga. Repetitiva en algunas. Miren, ahorita no se centren en cuestiones ni de sintaxis, bueno, de ortografía, tú solo, ni de sintaxis, ni otra cosa, solo de cómo nos narración, cómo lo viste y si la narración si tiene lo que llamamos ritmo. Ustedes ya entendieron que tiene un ritmo. ¿Qué les pareció? Desde el punto, o sea, sí cumple con la solicitud que hice de que el enfoque fuera diferente. A diferencia del primer ejemplo que tuvimos, este está contado por el lobo. Ahora, algún comentario sobre el niño. Una de las cosas para darle lo que se llama hilación a un relato o a una exposición, la mayoría de ustedes lo que hace son exposiciones. Plantea una situación, un problema, propone una interpretación y da. Una técnica de escritura para dar hilación es utilizar lo que llamamos elementos de enlace. Locuciones prepositivas, locuciones adverbiales, locuciones completas. Eso es lo que permite hilar el texto. Otra de las cosas que le da ritmo narrativo a un texto es cómo lo distribuyen en párrafos. Procure que un aspecto del tema, un subtema o un tema, en caso de que traten varios, esté expuesto en un párrafo. Si es demasiado largo, córtenlo, hílenlo con algún elemento, por ejemplo, además, asimismo, de manera complementaria, otro aspecto del mismo tema, etc. ¿Sí? Un texto que es
que no están las ideas lo suficientemente claras dentro del párrafo y que un párrafo con el otro no está unido, le resta ritmo narrativo y dificulta la lectura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguien tiene un relato desde el punto de vista de la abuelita que le haya parecido bueno o muy bueno? Yo quería preguntar, esto que se está ¿tendrá que ver con la técnica o no necesariamente? Mira, ¿por qué les pedí yo que utilizaran la técnica? Para que ustedes se dieran cuenta de si eso les facilita la escritura. El saber previamente qué van a decir, o por lo menos las grandes líneas de lo que van a decir, facilita la escritura. Y les pedí que utilizaran una técnica también para que ustedes, de todas las técnicas que dimos, seleccionaran una y vieran si les funciona o no. A lo mejor alguno de ustedes me puede decir, yo escogí el de lluvia de ideas y no me funcionó. Escoges otra. ¿Sí? O yo escogí el de preguntas y me funcionó muy bien. ¿De acuerdo? Me interesaría conocer la primera lectura. ¿Cuál fue la técnica? La técnica, es que cada técnica, no hay una técnica que les funcione a todo el mundo. Y por eso yo les di 5 o 6. Y por eso les pedí que escogieran una y la aplicaran. Si la técnica que tú escogiste te parece que no te funcionó, escoge otra. Para el siguiente texto que vayas a escribir, tú tienes que encontrar qué técnica te funciona mejor. Además, supongo que con la práctica nos va ayudando cada vez más. Con la práctica les va a ir ayudando, pero mira, yo los mapas mentales los enseño, les digo cómo hacerlos, pero yo soy pésima para hacer dibujos. O sea, yo dibujo una vaca y parece perro. De manera que si hago un mapa mental, luego me voy a tardar muchísimo más en encontrar qué quise decir ahí. Yo tengo mucho más habilidad lingüística. Se me facilita más encontrar la palabra precisa. Pero hay gente a la que no. Y muchos de ustedes que estudiaron matemáticas o física trabajan con fórmulas. Escriben poco. Entonces, tal vez a ustedes les funcione, a algunos de ustedes les funcione mejor el mapa mental. Sí. Tal vez ahorita, bueno, en mi caso, yo agarré nada más, viste las instrucciones y yo me fui de corridito. Como me acordaba del cuento y hasta hice mi propia versión en el momento. Entonces, tal vez si lo hubiera pensado más y utilizar preguntas, a lo mejor hubiera relacionado cómo está estipulado el cuento real, me hubiera ido por las preguntas y hubiera tenido todo un orden. Sino que nada más, yo creo que me fui por escritura libre y pero luego no hiciste el contenido ni lo revisaste. Es que cuesta mucho trabajo pensar que la escritura es un trabajo y que nos va a llevar tiempo. ¿Sí? Que, por ejemplo, yo les dije, utilicen alguna técnica y no utilizaste ninguna. O sea, sí, sobre el texto. ¿Sí? Lo que más trabajo cuesta es cambiar algo. Por eso este ejercicio, para que ustedes lo aplicaran y vieran y dijeran, pues sí medio me funciona. Y también para que vieran, la semana pasada alguien me preguntaba que le costaba trabajo entender este concepto del enfoque, ¿no? Del enfoque. ¿De qué era el enfoque? Yo creo que este ejercicio, sobre todo
estos dos que leímos, y bueno, se encuentran algunos de la abuelita que más o menos funcionan, les va a dar una idea muy clara, porque todos conocemos el cuento desde el punto de vista de un narrador que lo enfoca en Caperucita. Todos los demás, la protagonista del cuento es Caperucita. Todos los demás personajes son personajes secundarios. Aquí ya vimos que ese mismo cuento se puede contar con otro protagonista. Eso es el enfoque. Cuando ustedes escriben sobre el tema que quieran escribir, pueden tener muy diferentes enfoques. No siempre les resulta evidente el enfoque porque es como en automático. Lo enfoca desde la perspectiva de la disciplina que ustedes practican. Pero resulta que incluso dentro de la disciplina puede haber diferentes corrientes. O puede haber diferentes enfoques. Digo, yo no conozco muy bien la bioquímica, pero supongo que no será lo mismo la ingeniería bioquímica que la bioquímica, no sé, ¿sí? O las matemáticas aplicadas que las matemáticas puras. Entonces, lo que ustedes necesitan hacer evidente es cuál es su explicación. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos trabajos, incluso en áreas técnicas o científicas, lo que dan es información, no análisis, no explicación, no conclusiones. Están llenos de gráficos, y eso lo que escribe pero no necesariamente llega a una cosa. ¿Y qué les va a servir a sus alumnos? Hay que enseñarlos a pensar si nosotros no sabemos hacerlo. ¿Cómo le vamos a enseñar? ¿Sí? Y cuando nosotros colocamos el trabajo de un alumno, centrémonos en eso. A lo mejor su conclusión es equivocada, pero hizo un proceso deductivo o inductivo o analítico. Por eso esto subrayo tanto el asunto del enfoque, de la delimitación del tema. ¿Vieron ustedes la diferencia entre el primer texto que leímos y el segundo? El primer texto tenía una cuartilla, el segundo tenía cuartilla y media. Si lo hubiera corregido, ese trabajo es el trabajo de la escritura, estrechamente relacionado con su investigación, con lo que ustedes tienen, con todo eso que han recabado a lo largo de 1 año, 2 años, 3 años en los repensares o para el artículo que tienen que entregar para una técnica. Y tienen muchísima información, tienen muchos datos. Bueno, su artículo lo que tiene que reflejar es una publicación. Nadie dice que vayan ustedes a descubrir el libro, solo que su texto debe tener un texto. ¿Dudas sobre esto? ¿Algo que quieran comentar del texto que les tocó leer? Bueno, aquí estaba
no sé que también esté, pero empieza a platicarlo la abuelita, me tocó desde el punto de vista de la abuelita. Ah, pues déjame cuéntanos. Y él, Pero, a ver, ¿qué pasa? Pásale para acá y ya sabes, despacio y voz alta. la Caperucita Roja desde la mirada de la abuela. El día de hoy estoy impaciente, pues mi nietecita vendrá a visitarme y seguro me traerá esos ricos panecillos que me gustan tanto y que mi hija hace con tanto cariño para mí. Espero que mi nieta ya esté en camino y no tarde en llegar, pues he oído que por el bosque han visto al lobo feroz. Después de una larga espera, es tarde y mi nieta no llega aún. Le habrá pasado algo y yo aquí en la cama sin poder salir a su encuentro. De pronto, toc toc, llamaron a la puerta. Pasa, hija, la puerta está entreabierta. ¿Por qué tardaste tanto? Ya me tenías preocupada. Mira, lo que te traje, abuelita, me dijo, compartimos lo que me habían mandado y al poco tiempo le dije, debes regresar a tu casa, está anocheciendo y el bosque es muy peligroso. Al día siguiente, el lobo, quien había observado todo lo que la Caperucita hacía para llegar a la casa de su abuelita, se adelantó, entró a su casa y se la comió. Una vez satisfecho, se metió en la cama pensando tal vez en hacer lo mismo con mi nieta. Así que cuando llegó mi nieta con la comida que me había mandado, el lobo tomó mi lugar y fingió mi voz para engañar a mi nieta. Nuevamente, toc toc, y con aquella voz rasposa y lleno de maldad, el lobo contestó, pasa la puerta, está entreabierta. Una vez adentro, la Caperucita, mi nieta, se acercó a mí por un lado de la cama y dijo, ¿por qué tienes tan grandes las orejas? Para oírte mejor. ¿Por qué tienes tan grandes los ojos? Para verte mejor. ¿Por qué tienes tan grande la boca? Para comerte mejor. Y en ese momento entraron los cazadores e impidieron que se comiera Caperucita Roja. No sé. A ver, ¿qué comentarios pueden hacer de este texto? Cambia de persona narrativa. La primera lo está contando la abuelita. La segunda parte, la abuelita no lo puede saber porque ya está en la maldad de boda. Aunque sí habla todavía de que cuando llegó mi nieta, ¿no se dice? Sí, pero Así que primero, cuando llegó mi nieta, ajá, todavía sigue hablando como la abuelita, aunque ya no puede saber de ella. Y por ejemplo, eso es muy importante en la cuestión del enfoque. Si el cuento está contado con el punto de vista de la abuelita, el cuento se va a interrumpir o necesitan un recurso narrativo para seguirlo contando. O lo tiene que contar un narrador que ponga a la abuelita como la protagonista y pueda saber lo que pasó después. Si no, el cuento se acaba cuando luego se ponga la abuelita. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Trasládenlo a sus trabajos. Ponemos de pronto mucha información que no es relevante para el enfoque que nosotros tenemos, para la explicación. En este caso, la abuelita no podía saber. En el otro caso, ustedes tienen que discriminar toda aquella información que no esté sustentando el enfoque, las conclusiones que ustedes van a poner en su texto. la guía de las preguntas. Así es. Liliana, ¿tú querías decir algo? Sí, con las revisiones que has hecho de mis escritos, te he dado cuenta de que utilizo el mismo sujeto como 20 veces en una cuartilla. La escritura, la escritura, la escritura, la escritura, la escritura. Y creo que este texto también tiene mi nieta, mi nieta, mi nieta, y creo que sí hay más maneras de decir la canción. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Sugerencia? ¿Algo que quieran ustedes compartir de este ejercicio que no haya sido tocado? ¿Nada? A mí me preocupa
existe un saber previo, o lo tenemos todos como un saber previo, pero ¿qué pasa cuando se está estudiando algo Que no tienes un saber previo. Un saber previo, ¿no? O sea, lo tenían que formar, lo que tuvimos que formarnos como idea, o digamos decir, para que se pueda escribir, porque algo que tenemos, creo que la mayoría es esa forma para hacerlo. En mi caso, estaba escuchando, soy ingeniero, de Educación Matemática, escribimos poco, nos cuesta trabajo, es como el cuadrado del primero más sobre el segundo, más el cuadrado del segundo, como que eso de repente no tiene un contexto, y el escribir algo que todos los demás entiendan, necesita quiero decirles, a partir de qué tengo como material para unir, desde el punto de vista, como que son cosas para poder hacerlo, pero que me da además un miedo en el sentido de que qué pasa cuando no se conoce. Mira, ¿qué pasa cuando no se conoce? Yo tendría aquí dos comentarios. El primero es, ustedes, salvo Joseph, David y alguien más, que están estudiando, ya terminaron la carrera, ya tienen parte de ese conocimiento previo. ¿Sí? Ahora, no todo, porque si no, ¿para qué investigar? Pero si ya ustedes se saben todo, ¿qué caso tienen que hagan una investigación? Pero toda investigación, toda parte de unas preguntas, ¿no? O sea, o de una hipótesis. Ustedes no pueden empezar a investigar algo si no tienen sus preguntas de investigación o su hipótesis. Ese es tu primer enfoque. De ahí tienes tu pregunta. No quiere decir que eso vaya a conservarse a lo largo de la investigación. Como les decía yo, tú sigues investigando, tú empiezas a profundizar en algunos aspectos de los cuales tienes un conocimiento previo general y tal vez tu hipótesis o tus preguntas de investigación vas a tener que replantearlas. Pero de entrada no puedes hacer una investigación y no puedes escribir si no partes de algo que no te dé miedo cambiarlo. Sí, porque ahorita modifiqué como 3 veces el ritmo de la historia, ¿no? Iba aquí, ya me perdí, cambiar la idea. Exacto. Cambiarte a lo mejor 3 veces, si no el enfoque, que era algo que le parezca muy bien. David, ¿verdad? No. Yo sé. David es él. Joseph, David, ok. Se llama el Pero bosque. sabes que párate y en voz alta. Y despacio. Se llama el bosque del lobo. ¿El bosque? El bosque del lobo. Párate para acá, porque si no, no te voy a oír. A ver, el bosque del lobo. Bosque del lobo. El lobo del bosque tenía su fama y había que conservarla. Había vivido ahí por años, cerca de aquel poblado con el que mantenía buena relación. Más despacio. Nunca había considerado atacar a sus habitantes porque generosamente le facilitaban la labor de cazar ovejas o pequeños terneros que criaban exclusivamente para él. Los pueblerinos también mantenían una prudente lejanía por aquella fama también ganada que los hacía temer. El lobo estaba seguro que si no fuera por ese temor, ellos no le proporcionarían más comida e invadirían que tantas luchas les había costado. Ese día, esa niña imprudente no le tuvo miedo. Ataviada con su linda capa roja, lo retó cruzando el bosque. El lobo salió a su encuentro, pero la niña no se inmutó. Al contrario, se atrevió a hacerle conversación. Ni siquiera le convidó de los exquisitos pasteles que llevaba en su canasta. Tampoco era su temor que hasta le dijo a dónde se dirigía. Así que el lobo, sintiéndose insultado,
Se adelantó y llegó a esa cabaña donde la abuela se mostró más prudente y asustadiza que la niña, pero a la que había que callar de alguna manera. No le quedó más remedio que comérsela, desnudarla y vestirse como ella, a lo que obligan las viejecillas a los En lobos. ese orden. En ese orden. Bueno, ahora sí. Pero cuando la niña llegó, jugó con la astucia del lobo. Le hizo preguntas que tenían respuestas evidentes. ¿Es que esa niña nunca había mirado bien a su anciana abuela? ¿Acaso su nariz era más grande que la de la viejecilla? ¿Y qué decir de las orejas? ¿Acaso no eran sus uñas más hermosas? ¿No sus afilados dientes más vistosos, lucidores y brillantes? ¿A qué todas esas preguntas que no conducían a nada? Pero el lobo tenía su plan y no iba a dejar que esa niña fuera más astuta que él. Su respuesta a esa última pregunta tonta fue: para comerte mejor. Pero un cazador pasaba por ahí con una escopeta y lo mató injustamente. De cualquier forma, nuestro antepasado logró su objetivo. También los pobladores volvieron a temerles a los lobos. Y gracias a él, nuestro héroe, ahora volvemos a tener una buena fuente de comida y un bosque libre de humanos. Muy bien. A ver, ¿por qué te pareció bueno? Bueno, creo que en vez de ponerlo como malo, lo ponen como que todo lo que hizo estuvo bueno. Entonces es desde el punto de vista. De un lobo, ¿Alguien tiene algún comentario sobre este texto? Es como se la comió. Todo va hilando las ideas, de tal manera que sí nos va llevando así como que cada una de las partes de intercompendialmente de los que Y, ojo, viene una explicación de esa anécdota que es la de Caperucita, completamente diferente. Y eso es el enfoque. Salvo el asunto de orden que no se la puedo comer y luego desnudar. Sería un acto digno del circo aéreo. Lo demás está muy bien narrado desde un punto de vista distinto, con un enfoque diferente. Y, ojo, no lo está narrando el lobo, lo está narrando un narrador que al final nos damos cuenta que es otro lobo, que es descendiente del lobo que murió en la anécdota de Caperucita. ¿Comentarios sobre esto? Ahora, gracias. Sí. Ahora, ¿alguien tiene un texto que no le haya gustado, que le haya parecido que no cumplió con lo que yo pedí? Aquí tengo uno que tiene un par de pelos, pero no me parece una. A ver. Para empezar, tiene cuartilla y media. Para empezar, tiene cuartilla y media. Eso ya es un medio tache. A ver, pasa y esto no. Pero en general la historia no me parece grande. Sí. A ver. Dice: cierto día me levanté con un hambre voraz. Perdón, el título. Probando una nueva receta. Cierto día me levanté con un hambre voraz. Creo debido a que el día antes solo había podido comer 5 conejos, un venado y uno que otro animalito que se cruzaba por ahí, lo cual para un lobo grande, ágil, feroz, malo y fuerte como yo era muy poco para un día entero. Frente a esta gran hambre decidí salir a buscar qué comer, pero nada se me hacía apetitoso, todo era igual a lo que siempre comía, así que decidí caminar hasta encontrar algo más exótico. En mi andanza me encontré con un viejo amigo, al cual le conté sobre mi problema de no encontrar nada que fuera de mi agrado para comer. Ante esto, mi viejo amigo me contó sobre un animal poco encontrado. Este tenía un sabor muy rico, ya que era fresco y de carne muy suave. Del animal al que se refería eran los niños de los humanos, algo que me pareció no muy accesible, ya que estos eran muy sucios y pequeños. Pero frente a mi necesidad de comida exótica, tomé en cuenta su consejo. Así que partí a buscar un cachorro de humano. Pronto encontré a una madre humana con su hija, la cual parecía le daba instrucciones a la pequeña para presuntamente partir a algún lugar. Enseguida pensé que esa era la oportunidad adecuada.
Me escondí cerca de donde ambas platicaban para conocer a dónde se dirigía la niña. Esto era hacia la casa de su abuelita, a la cual le llevaría algo. Para mi suerte, la niña tenía que seguir un camino muy corto y transitado, por lo que no podía comérmela. Lo anterior me obligó a decidir engañar a la niña, llevándola por otro camino, pero si intentaba comérmela podría gritar y alguien me atraparía. Por lo tanto, acompañado a mi primer plan, decidí engañar a la abuela para que ésta saliera de su casa y yo poder introducirme en ella y ahí comer a la niña. Para poder ejecutar mi plan, busqué algo para engañar a la niña y que ésta no supiera que yo era un lobo. Afortunadamente, uno de mis amigos hacía poco tiempo se había comido un cazador y aún guardaba la ropa de tan gran hazaña. Así que se la pedí prestada y me las coloqué para realizar mi plan. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí a la intersección entre el camino corto, que la había dado ganado, y un camino largo, por el cual tendría que ir a la niña. Ahí esperé a la niña. Cuando esta llegó, le comenté que el camino que ella siguiera muy largo y me consiguieron es resultado en su caso, el cazador. Ahora faltaba al lado de ella. A esta le visitó su casa con la misma vestimenta para solicitarle de su casa porque había animales muy malos en las cercanías y yo para poder peligro, pero ella no aceptó por más que yo rogara, así que decidí comérmela. A mí no me pareció muy bueno, yo me supongo que no había nada más. Al estar dentro de la casa me di cuenta que necesitaba que la niña comérmela hiciera el sitio porque no lo conseguía. Eso lo solucioné poniéndome la ropa de la abuela, porque así no lo pasé por ella. Al llegar la niña a la casa, esta no se dio cuenta de mi engaño y se acercó a mí lo suficiente para poder comérmela sin problema. Pero al estar a punto de hacerlo, un hombre parecido a un cazador entró a la casa y me atacó. Quedé inconsciente y no sé qué pasó después. Creo logré comerme a la niña porque me siento muy llena y con demasiada sed. A ver, ¿qué les parece esta versión? Larga. Repetitiva en algunas. Miren, ahorita no se centren en cuestiones ni de sintaxis, bueno, de ortografía, tú solo, ni de sintaxis, ni otra cosa, solo en cómo nos narración, cómo lo discusión, y si la narración si tiene lo que llamamos ritmo narrativo. Ustedes ya entendieron que tienen mucho ritmo narrativo. ¿Qué les pareció? Desde el o sea, sí cumple con la solicitud que hice de que el enfoque fuera diferente. A diferencia del primer cuento que tenemos, este está contado por el lobo. Ahora, ¿algún comentario sobre el Una de las cosas para darle lo que se llama hilación a un relato o a una exposición, la mayoría de ustedes lo que hace son exposiciones. Plantea una situación, un problema, propone una interpretación y da. Una técnica de escritura para dar hilación es utilizar lo que llamamos elementos de enlace. Locuciones prepositivas, locuciones adverbiales, locuciones completas. Eso es lo que permite hilar el texto. Otra de las cosas que le da ritmo narrativo a un texto es cómo lo distribuyen en párrafos. Procure que un aspecto del tema, un subtema o un tema, en caso de que traten varios, esté expuesto en un párrafo. Si es demasiado largo, córtenlo, hílenlo con algún elemento, por ejemplo, además, asimismo,
de manera complementaria, otro aspecto del mismo tema, etc. ¿Sí? Un texto que no están las ideas lo suficientemente claras dentro del párrafo y que un párrafo con el otro no está unido, le resta ritmo narrativo y dificulta la lectura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguien tiene un relato desde el punto de vista de la abuelita que le haya parecido bueno o muy bueno? Yo quería preguntar, esto que se está ¿tendrá que ver con la técnica o no necesariamente? Mira, ¿por qué les pedí yo que utilizaran la técnica? Para que ustedes se dieran cuenta de si eso les facilita la escritura. El saber previamente qué van a decir, o por lo menos las grandes líneas de lo que van a decir, facilita la escritura. Y les pedí que utilizaran una técnica también para que ustedes, de todas las técnicas que dimos, seleccionaran una y vieran si les funciona o no. A lo mejor alguno de ustedes me puede decir, yo escogí el de lluvia de ideas y no me funcionó. Escoges otra. ¿Sí? O yo escogí el de preguntas y me funcionó muy bien. ¿De acuerdo? Me interesaría conocer la primera lectura. ¿Cuál fue la técnica? La técnica, es que cada técnica, no hay una técnica que les funcione a todo el mundo. Y por eso yo les di 5 o 6. Y por eso les pedí que escogieran una y la aplicaran. Si la técnica que tú escogiste te parece que no te funcionó, escoge otra para el siguiente texto que vayas a escribir. Tú tienes que encontrar qué técnica te funciona mejor. Además, supongo que con la práctica nos va a ir ayudando cada vez más. Con la práctica les va a ir ayudando, pero mira, yo los mapas mentales los enseño, les digo cómo hacerlos, pero yo soy pésima para hacer dibujos. O sea, yo dibujo una vaca y parece perro. De manera que si hago un mapa mental, luego me voy a tardar muchísimo más en encontrar qué quise decir ahí. Yo tengo mucho más habilidad lingüística. Se me facilita más encontrar la palabra precisa. Pero hay gente a la que no. Y muchos de ustedes que estudiaron matemáticas o física trabajan con fórmulas. Escriben poco. Tal vez a ustedes les funcione, a algunos de ustedes les funcione mejor el mapa mental. Sí. Tal vez ahorita, bueno, en mi caso, yo agarré, nada más viste las instrucciones y yo me fui de corridito. Como me acordaba del cuento y hasta hice mi propia versión en el momento. Entonces, tal vez si lo hubiera pensado más y utilizar preguntas, a lo mejor hubiera relacionado cómo está estipulado el cuento real, me hubiera ido por las preguntas y hubiera tenido todo un orden. Sino que nada más, yo creo que me fui por escritura libre y pero luego no hiciste el contenido ni lo revisaste. Es que cuesta mucho trabajo pensar que la escritura es un trabajo y que nos va a llevar tiempo. ¿Sí? Que, por ejemplo, yo les dije, utilicen alguna técnica y no utilizaste ninguna. O sea, la libre sobre el texto. ¿Sí? Lo que más trabajo cuesta es cambiar algo. Por eso este ejercicio, para que ustedes lo aplicaran y vieran y dijeran, pues sí medio me funciona. ¿No? Y también para que vieran, la semana pasada alguien me preguntaba
que le costaba trabajo entender este concepto del enfoque. Del enfoque. ¿De qué era el enfoque? Yo creo que este ejercicio, sobre todo estos dos que leímos, y bueno, se encuentran algunos de la abuelita que más o menos funcionan, les va a dar una idea muy clara, porque todos conocemos el cuento desde el punto de vista de un narrador que lo enfoca en Caperucita. Todos los demás, la protagonista del cuento es Caperucita. Todos los demás personajes son personajes secundarios. Aquí ya vimos que ese mismo cuento se puede contar con otro protagonista. Eso es el enfoque. Cuando ustedes escriben sobre el tema que quieran escribir, pueden tener muy diferentes enfoques. No siempre les resulta evidente el enfoque porque es como en automático. Lo enfoca desde la perspectiva de la disciplina que ustedes practican. Pero resulta que incluso dentro de la disciplina puede haber diferentes corrientes. O puede haber diferentes enfoques. Digo, yo no conozco muy bien la bioquímica, pero supongo que no será lo mismo la ingeniería bioquímica que la bioquímica, no sé, ¿sí? O las matemáticas aplicadas que las matemáticas puras. Entonces, lo que ustedes necesitan hacer evidente es cuál es su explicación. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos trabajos, incluso en áreas técnicas o científicas, lo que dan es información, no análisis, no explicación, no conclusiones. Están llenos de gráficos, y eso lo describe algo, pero no necesariamente llega a una conclusión. ¿Y qué les va a servir a sus alumnos? Hay que enseñarnos a pensar. Si nosotros no sabemos hacerlo, ¿cómo le vamos a enseñar? ¿Sí? Y cuando nosotros colocamos el trabajo de un alumno, centrémonos en eso. A lo mejor su conclusión es equivocada, pero hizo un proceso deductivo o inductivo o analítico. Por eso esto subrayo tanto el asunto del enfoque, de la delimitación del tema. ¿Vieron ustedes la diferencia entre el primer texto que leímos y el segundo? El primer texto tenía una cuartilla, el segundo tenía cuartilla y media. Si lo hubiera corregido, ese trabajo es el trabajo de la escritura, estrechamente relacionado con su investigación, con lo que ustedes escriben, con todo eso que han trabajado a lo largo de 1 año, 2 años, 3 años en los repensares o para el artículo que tiene que entregar para una y tiene muchísima información, tiene muchos datos. Bueno, su artículo lo que tiene que reflejar es una aportación. Nadie dice que vayan ustedes a descubrir el libro negro, solo que su texto debe tener un hecho. ¿Dudas sobre esto?
comentar del texto que les tocó leer. Bueno, aquí estaba, no sé que también esté, pero empieza a platicarlo la abuelita. Me tocó desde el punto de vista de la abuelita. Pues es de cuéntanos. Y en- Pero, a ver, ¿pero qué pasa? Pásale para acá y ya sabes, despacio y voz alta. la Caperucita Roja desde la mirada de la abuela. El día de hoy estoy impaciente, pues mi nietecita vendrá a visitarme y seguro me traerá esos ricos panecillos que me gustan tanto y que mi hija hace con tanto cariño para mí. Espero que mi nieta ya esté en camino y no tarde en llegar, pues he oído que por el bosque han visto al lobo feroz. Después de una larga espera, es tarde y mi nieta no llega aún. Le habrá pasado algo y yo aquí en la cama sin poder salir a su encuentro. De pronto, toc toc, llamaron a la puerta. Pasa, hija, la puerta está entreabierta. ¿Por qué tardaste tanto? Ya me tenías preocupada. Mira, lo que te traje, abuelita, me dijo. Compartimos lo que me habían mandado y al poco tiempo le dije: debes regresar a tu casa, está anocheciendo y el bosque es muy peligroso. Al día siguiente, el lobo, quien había observado todo lo que la Caperucita hacía para llegar a la casa de su abuelita, se adelantó, entró a su casa y se la comió. Una vez satisfecho, se metió en la cama pensando tal vez en hacer lo mismo con mi nieta. Así que cuando llegó mi nieta con la comida que me había mandado, el lobo tomó mi lugar y fingió mi voz para engañar a mi nieta. Nuevamente, toc toc, y con aquella voz rasposa y lleno de maldad, el lobo contestó: pasa la puerta, está entreabierta. Una vez adentro, la Caperucita, mi nieta, se acercó a mí por un lado de la cama y dijo: ¿por qué tienes tan grandes las orejas? Para oírte mejor. ¿Por qué tienes tan grandes los ojos? Para verte mejor. ¿Por qué tienes tan grande la boca? Para comerte mejor. Y en ese momento entraron los cazadores e impidieron que se comiera Caperucita Roja. No sé. A ver, ¿qué comentarios pueden hacer de este texto? Cambia de persona narrativa. La primera lo está contando la abuelita. La segunda parte, la abuelita no lo puede saber porque ya está en la pasada. Aunque sí habla todavía de que cuando llegó mi nieta, ¿no se dice? Sí, pero Así que cuando llegó mi nieta, todavía sigue hablando como la abuelita, aunque ya no puede saber de ella. Y por ejemplo, eso es muy importante en la cuestión del enfoque. Si el cuento está contado con el punto de vista de la abuelita, el cuento se va a interrumpir o necesitan un recurso narrativo para seguirlo contando. O lo tiene que contar un narrador que ponga a la abuelita como la protagonista y pueda saber lo que pasó después. Si no, el cuento se acaba cuando luego se ponga la abuelita. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Trasládenlo a sus trabajos. Ponemos de pronto mucha información que no es relevante para el enfoque que para la explicación. En este caso, la abuelita no podía saber. En el otro caso, ustedes tienen que discriminar toda aquella información que no esté sustentando el enfoque, las conclusiones que ustedes van a poner en su texto. la guía de las preguntas. Así es. Liliana, ¿tú querías decir algo? Sí, con las revisiones que has hecho de mis escritos, te he dado cuenta de que utilizo el mismo sujeto como 20 veces en una cuartilla. La escritura, la escritura, la escritura, la escritura, la escritura. Y creo que este texto también tiene mi nieta, mi nieta, mi nieta, y creo que sí hay más maneras de decir la cabeza. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sugerencia, algo que
quieran ustedes compartir de este ejercicio que no haya sido tocado? ¿Nada? A mí me surge una pregunta, pero más que una pregunta me deja en claro situaciones, ¿no? Porque encuentro necesito un saber previo, o lo tenemos todos como un saber previo, pero ¿qué pasa cuando se está escribiendo algo Que no tienes un saber previo. Un saber previo, ¿no? O sea, lo tienen que tomar, lo tenemos que formarnos como idea o llegamos a decir para que se pueda escribir, porque algo que tenemos, creo que la mayoría es esa forma para hacerlo. En mi caso, estaba escuchando, soy ingeniero, de matemáticas, escribimos un poco, nos cuesta trabajo, es como decir que el cuadrado del primer más sobre el segundo, más el cuadrado del segundo, como que eso de repente no tiene un contexto, y el escribir algo que todos los demás entiendan, necesita quiero decirles a partir de qué tengo como material para unir desde el punto de vista, como que para poder hacerlo, pero que me da además un miedo en el sentido de que qué pasa cuando no se conoce. Mira, ¿qué pasa cuando no se conoce? Yo tendría aquí dos comentarios. El primero es, ustedes, salvo Joseph, David y alguien más, que están estudiando, ya terminaron la carrera, ya tienen parte de ese conocimiento previo. ¿Sí? Ahora, no todo, porque si no, ¿para qué investigar? Pero si ya ustedes se saben todo, ¿qué caso tienen que hagan una investigación? Pero toda investigación, toda parte de unas preguntas, ¿no? O sea, o de una hipótesis. Ustedes no pueden empezar a investigar algo si no tienen sus preguntas de investigación o su hipótesis. Ese es tu primer enfoque. De ahí tienes tu hipótesis. No quiere decir que eso vaya a conservarse a lo largo de la investigación. Como les decía yo, tú sigues investigando, tú empiezas a profundizar en algunos aspectos de los cuales tienes un conocimiento previo general y tal vez tu hipótesis o tus preguntas de investigación vas a tener que replantearlas. Pero de entrada no puedes hacer una investigación y no puedes escribir si no partes de algo que no te dé miedo cambiarlo. Modifiqué como 3 veces el ritmo de la historia. Iba aquí, ya me perdí, cambiar la idea. Exacto. Cambiarte a lo mejor 3 veces, si no el enfoque, que era algo que yo iba a quitar, ¿qué cosas ibas a seleccionar de la historia que te iban a permitir relatar? Nadie nace sabiendo, pero ustedes ya tienen una carrera y ya tienen una base en la cual tomar en cuenta para hacer una investigación. Ya es más, no se te puede ocurrir una investigación si no tienes esa base. Exacto. Ahora, es posible que tú escojas un tema muy concreto sobre el que en la carrera te haya tocado la mitad de un semestre o lo hayan tocado marginalmente en alguna materia. Bueno, vas a tener que investigar mucho, pero de entrada ya tienes tus preguntas de investigación o ya tienes tu hipótesis. Y ahí parte. Y si a la mitad dices, mi hipótesis
era un sueño guajiro, no voy a llegar a ella de ninguna manera, replantearla. Eso no quiere decir que no vayan ustedes haciendo apuntes. Todos los apuntes que vayan haciendo, a lo mejor una parte la vas a desechar, pero la otra te va a servir para el replanteamiento. Y es más, si no hacen apuntes, si no definen un enfoque, no lo van a poder cambiar. Muchas veces lo que nos detiene para escribir es que queremos ser como Dios, o sea, abarcarlo todo. Y no vamos a poder. Debemos tener un enfoque, centrarnos en algo, postular una hipótesis. La selección mexicana va a ganar el mundial. Ya con el resultado de ayer empezaríamos a replantear nuestra hipótesis. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, sugerencia que quieran? Sí. Ah, te está levantando la mano blanca, pero ¿cómo la vimos? Ah, pues sí. No, pues sí se escuchaba, ¿no? Hace rato sí se escuchaba. A ver. Sí. Mejor que te lo diga el Cortada. Ulises, si quieres. Yo leí una mano, pero como hace rato estaba jugando con tu padre. Ahí sigue jugando con tu padre. ¿Se me puede llamar entonces? O que se lo diga Concha. Es que de repente se cortó las frases. Dice que en la primera no se reproducen las preguntas. El primer texto, yo sé. No, eso no. Dice que hay un supuesto mexicano. Que todos conocemos sus padres. Porque la persona que no hace las preguntas, luego las caperucita dice, dice que la persona que hizo las preguntas pensando lo que los demás haríamos si fuéramos en esa situación. Oh, bueno, pues entonces, a ver, No, creo que no. Creo que no es así. Sí, así le pagan, así le pagan. se corta. Ajá. Sí.
baja y yo los pego. Hay dos preguntas que me hicieron Juanita y Maru, ¿qué te me recordarías? Pero sí, Cecita, no sé si me llama. Exacto. Sí, de acuerdo. Ahorita lo comento. ¿Okay? Miren, lo que dice Blanca es que en el primer cuento, el supuesto es que todos conocíamos, en el primer relato, el supuesto es que todos conocíamos el cuento y por lo tanto ya no reprodujo quien escribió las preguntas. Que en el segundo relato, el supuesto es que no se conoce el cuento y reprodujo las preguntas. Y que esto tiene que ver con el asunto de a quién va dirigido el texto. Recuerden que en las primeras sesiones dijimos que era muy importante tomar en consideración a nuestro lector. ¿Qué sabe nuestro lector? Ahora, yo comentaría de manera adicional a lo que dijo Blanca, que en el primer cuento a todos nos quedó muy claro el relato, aunque no estuvieran las preguntas. ¿Por qué? A lo mejor podíamos no tener una cuestión previa, no podíamos no conocer previamente el cuento. Aquí, en este relato, en el primer relato, las preguntas no fueron relevantes. Lo entendimos sin necesidad de las preguntas. Las preguntas son muy importantes porque en el cuento, desde el punto de vista de Caperucita, son cruciales. Le dan tensión dramática al cuento. Cuando Caperucita le empieza a hacer las preguntas al lobo, digo, todos los niños están así. ¿A qué hora se va a dar cuenta de que en realidad es el lobo no su abuelita? Es un recurso narrativo para mantener la atención. En el primer relato, nadie las extrañó. Tiene que ver, como dice Blanca, con quién es nuestro lector, pero tiene también que ver con la información que vamos a considerar relevante. Y es un perfecto ejemplo. A todos les gustó el primer relato. Nadie dijo, oiga, faltaron las preguntas. Bueno, Blanca. ¿Por qué? Porque nos lo contó de tal manera que por un lado sí nos sabíamos el cuento y sabíamos lo de las preguntas, pero por otro lado, salvo Blanca, a ninguno de ustedes le saltó que no estuvieran. No hay recetas para escribir. Hay una serie de recursos, de técnicas que ustedes pueden utilizar para mejorar la escritura. Todos ustedes ya escriben. De lo que se trata es de que de aquí se lleven recursos, técnicas, conceptos que puedan aplicar para mejorar lo que les damos. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, porque ya lo pasamos. Con respecto a las técnicas, puede ver que no las utiliza o inconsciente sí, porque a mí me pasó, yo me puse a lo mismo que comentaba Gloria. me puse a escribir cuando vi lo volví a leer y entonces fui descartando información también fuera de describir como el bosque, entonces alguien mencionó lo de las técnicas y yo caía en la escritura entonces yo me cuento yo lo empecé a hacer pero ya saben que me da cuenta de cuál es la
sí hay personas que... Hay personas que escriben. Una de las cosas que les dije la sesión pasada es: las decisiones narrativas las tomamos de manera inconsciente y no. Estas técnicas les sirven para hacer consciente la toma de decisiones y para sistematizarla. Pero ustedes toman las decisiones como tú dijiste. O sea, Lo importante es sistematizar. sistematizarlo les puede ayudar a ustedes a, de entrada, sufrir menos. Los que sufren. Si tú no sufres, olvídalo. ¿Sí? O sea, si tú no sufres, si tú te sientas frente a una computadora y puedes empezar a escribir sin mayor problema. Pero tampoco debe sufrir el lector, ¿no? Tampoco debes sufrir el lector. Si lo puedes hacer así, hazlo así, nada más revísalo. O sea, no lo que les dije, no entreguen su escritura libre como trabajo final. ¿De acuerdo? Correos los vouchers para pagar. Entonces lo único que tienen es que sea en ventanilla el pago, que sea individual. Si alguien tiene que pagar 3, por favor que haga 3 pagos individuales. Y que necesitamos juntar los vouchers para tenerlos no sé, miércoles. O sea, les pido que paguen lunes y martes para que ya tengamos todos físicamente, pero podemos avanzar con escaneados. Y otro cosita preparado nosotros una lista de teléfonos que ya tienen en sus manos. Así que cuando lean, cuando escriban, tomen las cuentas para que las incorporemos. No sé qué les comentar. Sí, quería comentar como para el grupo la posibilidad de que la próxima semana no tuviéramos porque es 14 y hay yo puedo hacer puente, ¿no? Y algunas Es que mira, el problema de posponer una semana es que el final se daría el 2 de noviembre. Y entonces eso también es puente. Y creo que es un puente más... Si además es el día feriado, el 2 es el día feriado. El 12 es el día feriado, ¿sabes? Entonces, tendríamos que mandar el final hasta la siguiente semana de noviembre. Bueno, Sí queremos comentarlo, Lucy. Estamos invirtiendo mucho en venir los sábados en las tardes, fiestas familiares, etc. La idea es que lo aprovechemos. Y con respecto a la escritura del libro, nos falta el capítulo 1 y nos falta el capítulo 3. El capítulo... El 1, no es la introducción, el 1. Sí. El 3 y la conclusión. Así que apurémonos con estos capítulos para tener una primera lección que ha sido benéfica para los que ya hicimos este ejercicio con el derecho y ya nos lo regresaron. Y los que vayan a compartir algún escrito, Jenny, Gloria, no sé, algunos de los estudiantes, Mariana, si van a compartir algo, ¿ya? Necesitamos el escrito para que lo vean. Sí, por eso les decía que podemos avanzar, los días y los escanean, pero yo no los necesito físicamente en la original, entonces pero sí, lo más probable es que lo dé Hasta el sábado. Pero sí necesitamos los originales. Sí. Ahora, no sé, digo, ustedes vean, porque el problema es que si cortar una semana no es tan complicado, pero 2 sí ya es un poco más complicado. Porque el día 2, si el 14 es un estado, el día 2, olvídenlo. y si levantamos la mano, estamos de acuerdo o no de acuerdo.
perdemos reunión. Sí. O sea, si fuera nada más el 14 de septiembre, es una sesión y nos veríamos en 15 días, pero es el 14 de septiembre y el 2 de noviembre. Entonces, ya un curso, más que un curso, un taller en el que no estás compartiendo cosas, pensando en voy a tener que llegar y si tengo alguna duda quisiera exponerla ese día en que, ay, pues sí lo voy a hacer esta semana y luego a ver qué pasa, en fin. Yo veo dos opciones. Una opción es que, como hemos estado grabando las sesiones, entonces si no puedo venir el sábado, el lunes me comprometo a darles el video. Ah, pues también esa es una opción. Y la otra es que como nos sigan como Blanca, intentemos conectarnos al Skype y así seguimos la sesión. Pero en lo del video sí nos comprometemos a darlo el lunes, ¿no? ¿El lunes? Como le hicimos que Víctor se quedara en la cámara. Y hagan ustedes, Pues, en el momento en el que tengan el tiempo, el ejercicio que hacemos aquí. ¿No? Ya, digamos, se van a perder un poco de la mental, etcétera, pero van a aplicarlo. Y si les surgen dudas, podemos verlas en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para quien trajo. ¿Qué cosas ibas a seleccionar de la historia que te iban a permitir relatar? Nadie nace sabiendo, pero ustedes ya tienen una carrera y ya tienen una base en la cual tomar en cuenta para hacer una investigación. Ya es más, no se te puede ocurrir una investigación si no tienes esa base. Exacto. Ahora, es posible que tú escojas un tema muy concreto sobre el que en la carrera te haya tocado la mitad de un semestre o lo hayan tocado marginalmente en alguna materia. Bueno, vas a tener que investigar mucho, pero de entrada ya tienes tus preguntas de investigación o ya tienes tu hipótesis. Y ahí parte. Y si a la mitad dices, mi hipótesis era un sueño guajiro, no voy a llegar a ella de ninguna manera, replantéala. Eso no quiere decir que no vayan ustedes haciendo apuntes. Todos los apuntes que vayan haciendo, a lo mejor una parte la vas a desechar, pero la otra te va a servir para el replanteamiento. Y es más, si no hacen apuntes, si no definen un enfoque, no lo van a poder cambiar. Muchas veces lo que nos detiene para escribir es que queremos ser como Dios, o sea, abarcarlo todo. Y no vamos a poder. Debemos tener un enfoque, centrarnos en algo, postular una hipótesis. La selección mexicana va a ganar el mundial. Ya con el resultado de ayer empezaríamos a replantear nuestra hipótesis. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, sugerencia que quieran? Sí. Ah, te está levantando la mano blanca, pero ¿cómo la vimos? Ah, sí. No, pues sí se escuchaba, ¿no? Hace rato sí se escuchaba. Sí.
¿quieres? Pero es que ya llevo ganas calzando la Yo veía una mano, pero como hace rato estaba jugando con tu padre. Ahí sigue jugando con tu padre. ¿Se me puede llevar entonces? O que se lo diga Concha. Es que de repente se cortó las frases. Dice que en la primera no se reproducen las preguntas. El primer texto, yo sé. No, eso no. Sé que hay un supuesto mexicano. Que todos conocemos. Entonces, a ver, ¿dónde? No, creo que no. Creo que no es así. Así le pagan, así le pagan. Ajá. Se corta. Ajá. Sí. Intentemos hacer reuniones y rápidas y los envían por favor los bajos y yo los tengo. Hay dos preguntas que me hicieron Juanita y Mara, ¿qué te me responderías? Pero sí, se cita la sistema. Exacto. Sí, de acuerdo. Ahorita lo comento. ¿Ok? Miren, lo que dice Salga es que en el primer cuento, el supuesto es que todos conocíamos, en el primer relato, el supuesto es que todos conocíamos el cuento y por lo tanto ya no reprodujo quien escribió las preguntas. Que en el segundo relato, el supuesto es que no se conoce el cuento y reprodujo las preguntas. Y que esto tiene que ver con el asunto de a quién va dirigido el texto. Recuerden que en las primeras sesiones dijimos que era muy importante tomar en consideración a nuestro lector. ¿Qué sabe nuestro lector? Ahora, yo comentaría de manera adicional a lo que dijo Blanca, que en el primer cuento a todos nos quedó muy claro el relato, aunque no estuvieran las preguntas. ¿Por qué? A lo mejor podíamos no tener una cuestión previa, no podíamos no conocer previamente el cuento. Aquí, en este relato, en el primer relato, las preguntas no fueron relevantes. Lo entendimos sin necesidad de las preguntas. Las preguntas son muy importantes porque en el cuento, desde el punto de vista de Caperucita, son cruciales. Le dan tensión dramática al cuento.
cuando Caperucita le empieza a hacer las preguntas al lobo, digo, todos los niños están así. ¿A qué hora se va a dar cuenta de que en realidad ese lobo no es su abuelita? Es un recurso narrativo para mantener la atención. En el primer relato, nadie las extrañó. Tiene que ver, como dice Blanca, con quién es nuestro lector, pero tiene también que ver con la información que vamos a considerar relevante. Y es un perfecto ejemplo. A todos les gustó el primer relato. Nadie dijo, oiga, faltaron las preguntas, bueno, Blanca. ¿Por qué? Porque nos lo contó de tal manera que por un lado sí nos sabíamos el cuento y sabíamos de las preguntas, pero por otro lado, salvo a Blanca, a ninguno de ustedes le saltó que no tuviera la. No hay recetas para escribir. Hay una serie de recursos, de técnicas que ustedes pueden utilizar para mejorar la escritura. Todos ustedes ya escribieron. De lo que se trata es de que de aquí se lleven recursos, técnicas, conceptos que puedan aplicar para mejorar lo que les hace. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, porque ya lo pasamos. Con respecto a las técnicas, puede haber quien no las utiliza o inconsciente sí, porque a mí me pasó, yo me puse a lo mismo que comentaba Gloria. ya cuando vi esa palabra lo volví a leer y entonces fui descartando información también fuera de descubrir cómo era el bosque, entonces alguien mencionó algo de las técnicas y yo caía en la escritura entonces simplemente yo empecé a hacer pero ya sabes que me cuenta de cuál es la gente que se estaba utilizando por lo menos estoy utilizando o sea, estaba utilizando pero entonces sí hay personas que escriben. Una de las cosas que les dije la sesión pasada es, las decisiones narrativas las tomamos de manera inconsciente y no sé. Estas técnicas les sirven para hacer consciente la toma de decisiones y para sistematizarlas. Pero ustedes toman las decisiones como tú hiciste. O sea, Lo importante es sistematizar. sistematizarlo les puede ayudar a ustedes a, de entrada, sufrir menos. Los que sufren. Si tú no sufres, olvídalo. ¿Sí? O sea, si tú no sufres, si tú te sientas frente a una computadora y puedes empezar a escribir sin mayor problema. Pero tampoco debe sufrir el lector, ¿no? Tampoco debe sufrir el lector. Si lo puedes hacer así, hazlo así, nada más revísalo. O sea, no lo que les dije, no entreguen su escritura libre como trabajo final. ¿De acuerdo? Correos los vouchers para pagar. Entonces lo único que tienen es que sea en ventanilla el pago, que sea individual. Si alguien tiene que pagar 3, por favor que haga 3 pagos individuales. Y que necesitamos juntar los vouchers para tenerlos no sé, miércoles. O sea, les pido que paguen lunes y martes para que ya tengamos todos físicamente, pero podemos avanzar con los escaneados. Y otro que necesita preparar nosotros una lista de teléfonos que ya tienen en sus manos. Así que cuando lean, cuando escriban, tomen las cuentas para que las incorporemos. No sé qué les comentar. Sí, quería comentar para nosotros como para el grupo la posibilidad de que la próxima semana no tuviéramos ese recorrido. Porque está
semana es que el final quedaría el 2 de noviembre. Y entonces eso también es puente. Y creo que es un puente más... Sí, además es el día feriado, el 2 es el día feriado. El 12 es el día feriado, exacto. Entonces, tendríamos que mandar el final hasta la siguiente semana de noviembre. Bueno, Sí, queríamos, bueno, quería comentarlo. Sí, estamos invirtiendo mucho en venir los sábados en las tardes, fiestas familiares, etcétera. La idea es que lo aprovechemos. Y con respecto a la escritura del libro, nos falta el capítulo 1 y nos falta el capítulo 3. El capítulo... El 1, no en la introducción, el 1. Sí. El 3 y la conclusión. Así que apurémonos con estos capítulos para tener una primera versión que ha sido, bueno, benéfica para los que ya hicimos este ejercicio con ellos derecho y ya nos lo regresaron. Y los que vayan a compartir algún escrito, Jenny, Gloria, no sé, algunos de los estudiantes, Mariana, si van a compartir algo, ¿ya? Necesitamos el escrito para que lo vean. Sí, por eso les decía que podemos avanzar, si nos los envían y los escanean, pero yo no los necesito físicamente en la original. Entonces, lo pueden ver. Y pero sí, lo más probable es que lo vea Hasta el sábado. Pero sí necesitamos los originales. Sí. Ahora, no sé, digo, ustedes vean, porque el problema es que si cortar una semana no es tan complicado, pero 2 sí ya es un poco más complicado. Porque el día 2, si el 14 es un estado, el día 2, olvídenlo. Y si levantamos la mano, si estamos de acuerdo o no de acuerdo. De acuerdo con Sí, mira, yo te voy a decir, yo estaría un poco en contra, independientemente de que yo puedo modificar mis horarios para terminar el 9 de noviembre, porque pedagógicamente no es tan bueno. Perdón. Sí. O sea, si fuera nada más el 14 de septiembre, es una sesión y nos veríamos en 15 días, pero es el 14 de septiembre y el 2 de noviembre. Entonces, ya un curso, más que curso, un taller en el que no estás compartiendo cosas, pensando en voy a tener que llegar y si tengo alguna duda quisiera exponerla ese día en que, pues sí lo voy a hacer esta semana y luego a ver qué pasa, en fin. Yo veo dos opciones. Una opción es que, como hemos estado grabando las sesiones, entonces si no puedo venir el sábado, el lunes me comprometo a darles el video. Pues también esa es una opción. Y la otra es que como nos sigan como Blanca, intentemos conectarnos al Skype y así seguimos la sesión. Pero en lo del video sí nos comprometemos a darlo el lunes, ¿no? ¿El lunes? Como le hicimos que Víctor se quedara en la cámara. Y hagan ustedes Pues, en el momento en el que tengan el tiempo, el ejercicio que hacemos aquí. ¿No? Ya, digamos, se van a perder un poco de analizar, etcétera, pero van a aplicarlo. Y si les surgen dudas, podemos verlas en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para quien trajo.